Muchas gracias. Ya para hacer los comentarios finales tendremos las palabras de don Adrián Pacheco, Intendente de Pensiones de Costa Rica. Buenas tardes. Quisiera señalar algunas ideas de los grandes temas de esta jornada. El primer tema, 25 años del sistema de pensiones multipilar en Costa Rica. Vemos que los retos están claros, es momento de actuar. En el segundo punto, cambios demográficos. Se ofreció una visión innovadora sobre el rol de la economía del comportamiento y la tecnología, asimismo la necesidad de impulsar políticas públicas adicionales para atender estos retos. Tercer panel, inversiones en el ciclo de vida. La experiencia internacional nos mostró que los beneficios son claros para los afiliados y pensionados. Asimismo, se comentó que por más preparación que se tenga para un cambio importante, como es el del ciclo de vida, todo inicio tendrá un grado de incertidumbre. Finalmente, en experiencias en productos de jubilación, se hizo un recuento de productos disponibles y recomendaciones para su diseño efectivo. Ahora bien, quisiera para este cierre recordar la publicación de la Academia de Centroamérica del año 2000, titulada Retos políticos de la reforma económica en Costa Rica. Específicamente el capítulo 9, titulado El proceso de la aprobación de la Ley de Protección al Trabajador, preparado por don Rodolfo Jiménez, uno de los héroes de esta historia. Este capítulo no solo nos recuerda la claridad de los objetivos de la reforma de pensiones, que fueron la extensión de la cobertura y la consolidación del sistema de pensiones en el largo plazo, sino que cierra con precisión y sabiduría de la siguiente manera. La mayor enseñanza que puede aportar un proceso como este, cuyo público meta está constituido por todos los sectores de la sociedad, es que se debe escuchar, informar y especialmente crear confianza en el proceso. En otras palabras, que los diferentes actores conozcan de qué se está hablando, la seriedad y el compromiso que busca el proceso y la garantía de que se les va a respetar en su participación. Ahora, más que nunca, los elementos presentes en la cita anterior son necesarios para avanzar como país en la solución de los retos de pensiones y de políticas públicas en general. Continuando, como corresponde, es un gusto dar el reconocimiento y el agradecimiento al grupo de costarricenses que desarrolló y apoyó la aprobación de la Ley de Protección al Trabajador, con el rol de liderazgo destacado del expresidente de la República, el doctor Miguel Ángel Rodríguez. Por último, quisiera aprovechar para agradecer al equipo de IOPS, AYOS, SUPEN, al equipo de comunicación de las superintendencias, con una participación muy importante de José Arias, y agradecerles a todos por habernos acompañado el día de hoy. Muchas gracias. I will be brief. It's been a very long day, but a very intense day, a very successful day. It's been a very good conference. We've had a really good topics, very good speakers, and good participation from you, the audience. When it comes to pensions, as I said earlier, nobody has all the answers, and we've a lot to learn. And a conference gives us the opportunity to hear other perspectives, to learn from the experience of others, learn what might work, learn probably what we shouldn't do, challenge our assumptions. And I hope that you, like I are finishing up today with food for thought. Maybe not instant solutions, but ideas we can take back to our own countries, and which will enrich our
our own thinking about our own challenges. I'd like to thank Senor Pacheco and the staff of SUPEN for the welcome we've had here in Costa Rica, for the hospitality, for the organization, the opportunity to learn about Costa Rican experience over the last 25 years, and the opportunity to come to Costa Rica, which is really appreciated. But over the course of today, but also at the IOPS committee meetings yesterday, we've been very well looked after, and it's been a very, very successful event. Thanks to all of you for your attendance, for your participation, for your contributions, and I hope that we will meet again at future meetings and events. Thank you. Muy buenas tardes. Y en primer lugar, gracias a ustedes que después de un día tan largo y provechoso están todavía aquí sentados. Agradezco, por supuesto, la presencia en Costa Rica de los personeros de IOS y de IOPS y de los países que están aquí. Y saludo también con afecto a mis amigos de la SUPEN. Agradezco de manera especial que se me haya invitado a participar en un evento que conmemora 25 años de la Ley de Protección al Trabajador. Es sin duda un aniversario importante. Fue llamada en su tiempo la reforma social de nuestro tiempo. Y agradezco que hoy don Rodrigo Arias haya reconocido el trabajo que se hizo, que uno de los que más ayudó con ideas creativas, como mi querido amigo Alberto Tregos, haya también resaltado eso, la presencia de Rocío, que ha empujado tanto este proceso, de Edgar, de tantas personas, amigas maravillosas que han trabajado para que esto siga adelante, y también de los que no están acá, Ronulfo, Víctor Morales, los dirigentes de sindicatos, de solidarismo, de cooperativas empresariales que lograron llegar a acuerdos en temas controversiales en que los intereses eran opuestos entre ellos. La participación de políticos de distintas familias políticas que tuvieron la visión de unirse para resolver estos temas. La participación de personeros de la Caja, que podían ver que todo esto era una amenaza para el monopolio que en este tema tenían en el país y que sin embargo entendieron la necesidad de hacer las transformaciones. Agradezco todo esto porque creo que si algo he aprendido hoy, y agradezco mucho volver a estar sentado oyendo clases durante tantas horas, tenía mucho rato no hacerlo. Porque si algo he aprendido hoy es reiterar que las instituciones sociales son fruto de la ignorancia y de las circunstancias. Y esto quiere decir que son imperfectas. Y esto quiere decir que son perfectibles. Y quiere decir que estamos obligados a perfeccionarlas. Y lo que hemos oído es distintas maneras, distintos mecanismos, distintos medios de caminar para lograr que nuestros sistemas de previsión social sean más efectivos en cumplir con lo que el señor representante de la OCDE con toda claridad nos ha dicho, asegurar una vida digna hasta la muerte de las personas que ya entran a la etapa de jubilación. El mundo ha venido cambiando siempre, desde hace muchos años, desde incluso las épocas de cambio tan despacioso de los primeros 10 milenios después del descubrimiento de la agricultura. Ahí había habido cambios y ahí venía modificándose. Y después ha habido épocas en que la tasa de crecimiento en periodos largos
son más rápidas o más lentas. Pero también hay épocas en las que hay quiebres bruscos. La caída del Imperio Romano y la formación de la Edad Media, el Renacimiento, la revolución industrial, las revoluciones democráticas, la formación de la edad contemporánea. Y hoy vivimos una de esas épocas. Lo vienen diciendo los pensadores desde hace mucho rato. Eso quiere decir que vivimos un tiempo en el cual los esquemas mentales que tenemos no corresponden con lo que ya está ocurriendo allá afuera. Y en que cuando los cambios son tan rápidos como se dan en este momento, y se dan en tantos campos, el más importante probablemente de todos, el cambio en el rol de la mujer, y el más significativo, el más valioso, pero también el que nos obliga a más transformaciones a todos en la vida familiar, en la vida comunitaria, en la vida política, en la vida académica, en la vida del trabajo. Los cambios tecnológicos que no acabamos todavía de aprovechar y donde todavía tenemos muchas de sus incertidumbres, pero pocas de sus aumentos de productividad en función. Los cambios geopolíticos que estamos viviendo, la furia que hay en tantos pueblos y el antagonismo que se produce, la fuerza de los extremos, la pérdida de fuerza de la moderación y del centro que en tantas sociedades se da, nos hace vivir una época en que esos cambios drásticos, bruscos se producen. Y ahora, con el tema de los cambios tan enormes en las posibilidades climáticas y en la demografía. Yo traía algunas cifras, pero ya hoy se ha hablado bastante de cifras. Pero solo voy a dar algunas sobre el tema demográfico. En 1950, en Costa Rica, había 9 trabajadores activos por cada persona de 65 años o más. Para el cambio de siglo había bajado a 6 1/3. Este año es solo un poquito más de 3,5. A mediados de este siglo bajará a 1,43. Para finales de siglo, con la última proyección del año pasado del INEC, menos de medio. Esto nos quiere indicar que la drasticidad de este cambio es tan inmensa, tan gigantesca. El efecto que esto tiene, sobre todo a mediano y a largo plazo, aunque al principio puede tener algunos efectos favorables, como algunos buenos demógrafos nos lo han recordado, pero a mediano y largo plazo, ¿qué va a pasar con la imposición? ¿Qué va a pasar con la generación de recursos para el gobierno? ¿Qué va a pasar con la generación de recursos para las personas? Y el cambio tecnológico sigue centralizando muchas de las generaciones de ingresos. ¿Qué va a pasar con la cantidad de viejitos que vamos a ver en estos mundos? ¿Cómo vamos a poder vivir? Todo esto lo que nos indica es que aunque sentamos que es importante lo que hicimos hace 25 años, tenemos que tener conciencia de que es más importante lo que tenemos que hacer hoy. Estábamos en una época mucho más tranquila entonces, políticamente más fácil llegar a acuerdos, mucho más fácil llegar a acuerdos que lo que es hoy. Demográficamente teníamos un futuro, hoy tenemos un presente que nos agobia. Teníamos tal vez más ilusiones también de hacer los cambios. Y el cambio que hicimos entonces nos enseña algunas lecciones. El año pasado, en una actividad de la SUPEN, que doña Rocío tuvo la gentileza de invitarme, vine a participar hablando de las lecciones que yo creía que teníamos del proceso del cambio de hace 25 años, donde eran tener un conocimiento técnico básico de una propuesta que tuviera sustento, fuera racional, tener un liderazgo que la empujara y lograr construir acuerdos, puentes entre los diferentes grupos de interés, especialmente los que tienen intereses antagónicos, que tienen
y tratar de llegar a algún acuerdo. Cuando hoy tenemos algunas cosas encaminadas, hoy hay algunos de esos razonamientos y criterios técnicos planteados, por lo menos en una forma inicial, como siempre ocurre. El paso a los fondos generacionales es uno de ellos. El tratar de converger, también otra idea que surge de la SUPEN, el tratar de converger en las contribuciones del Estado a los distintos fondos de pensiones a un mismo monto, a través del tiempo, de forma gradual, para lograr irlo haciendo. Y por supuesto, para mí la más fundamental, tratar de buscar un cambio fundamental de todo el sistema, buscando una pensión básica universal, financiada sin recurrir a imposición sobre los salarios ni sobre los trabajadores, sino por otros medios, otro tipo de impuestos, que le quite cargas a los regímenes básicos, porque la primera parte de las pensiones no estarían a cargo de esos regímenes, sino que eso empezaría a funcionar de un cierto monto para arriba, ayude al su financiamiento y nos empiece a acomodar a la circunstancia del cambio tributario importante que tenemos que hacer para buscar otras fuentes de financiamiento para las pensiones, para la lucha contra la pobreza, que las que actualmente tenemos, que recaen sobre el trabajo formal y ayudan a la informalidad tan fuerte que vivimos. Estas son transformaciones muy importantes y necesitamos ponernos de acuerdo para lograr avanzar en ellas. Hoy comentaba con uno de los amigos que he tenido el gusto de ver aquí, que me duele que el esfuerzo que empezó SUPEN hace un año para crear conciencia sobre la necesidad del cambio de fondo, a mi modo de ver, no ha movido la aguja en la opinión pública nacional. No tenemos una discusión seria de estos temas todavía. Eso quiere decir que el esfuerzo tiene que ser mayor, más continuado, más permanente. Y me recordó que cuando en 1998 establecí el plenario de la Concertación Nacional, donde más de 30 organizaciones de la sociedad civil se reunieron para conocer las propuestas técnicas de 10 campos distintos, dos de los cuales se resolvieron en este proceso, que fue el resolver el tema de las contribuciones para las personas con desempleo, la cesantía de Costa Rica, y resolver los temas de financiar de mejor manera hacia el futuro y asegurar el financiamiento de una mejor pensión, de una mejor base de pensión, donde veíamos que la básica iba a ir disminuyendo en el monto de su contribución. Esas dos salieron de ese proceso. Y ahí en esa ocasión yo les hablé de una cosa que me inventé, que fue la ley de las 4 P's, y no es de P's en mala intención, es de P's en buena intención, que llamé que eran la previsión, el patriotismo, la paciencia y la perseverancia. Previsión, no solo como capacidad de analizar, de auscultar los cambios y de ver cómo va a ser el futuro, sino capacidad de trabajar con base en esos cambios que se prevén, de tomarlos hoy en cuenta, de no dejarlos simplemente para la tertulia o para el análisis académico, sino de convertirlos en tema de realidad. El patriotismo, no como nacionalismo xenofóbico, no como nosotros somos los campeones, los demás no lo son, no como solo todo para mí y nada para los demás, no. El patriotismo como la capacidad de luchar por el bien común, que para mí quiere decir que, en términos de economista, mi función de utilidad incluye el bienestar de los demás. O en términos más cristianos, que soy hermano de las demás personas.
la paciencia. La paciencia. La paciencia que quiere decir que tengo la disposición de escuchar al otro, de conocer los intereses del otro, que aunque esté equivocado, tiene sus razones. Y si yo no conozco sus razones, jamás podré llegar a acuerdos con él. La paciencia, que significa la capacidad de que aunque yo crea que algunas cosas es una tontería, yo tenga respeto y cariño por quien me la exprese y trate de saber por qué me la dice y trate de lograr de buena manera convencerlo de mis argumentos. Y la perseverancia, porque la lucha es larga y difícil. Y entre más larga y difícil sea, más necesidad tenemos de ser perseverantes, de insistir, de seguir, cuando las causas valen la pena. Quisiera hacer una última observación, muy de nuestro patio, muy para el consumo interno. Me tocó ser directivo del Banco Central de Costa Rica siendo muy joven. Había un sistema que la gente menor a mí, que es como casi todo el mundo, no puede entender que existiera. El Banco Central, la política monetaria, la manejaba fijándole a cada banco, eran 4 bancos estatales únicos, y a cada banco se le fijaba cuánto podía prestar en monto para cada actividad, para sembrar arroz, para mini industrias, para industrias grandes, para comercio, para servicios, para sembrar bananos o para sembrar café. ¿A qué condiciones de plazo? ¿Con qué tipo de interés? Y claro que aquello era inmanejable. Era simplemente una manera de mantener el statu quo, salvo algunos ajustes que se podían hacer por intereses muy concretos de algún sector que se lograba manifestar. Y aquello me dejó ver la inconveniencia, lo peligroso de tratar de manejar políticas macroeconómicas metiéndose al micromanagement de las instituciones. Espero que no estemos llegando a eso, pero pongo una voz de alerta. Sería muy peligroso que la centralización que en algunos campos veo en lo político que se quiere hacer, como si eso resolviera todos los problemas, en lugar de entrar a resolver las ineficiencias de cada institución, se quiera también esa centralización hacer en el manejo de políticas macroeconómicas, lo cual creo que sería muy desdichado. No solo por pérdida de eficiencia, sino porque nos puede afectar la libertad. Confío que esta conferencia renueve los ánimos de su PEN y de la Caja, de sus funcionarios, de sus dirigentes y en los actores políticos y sociales del país para actuar responsablemente en defensa y en la adaptación de nuestra seguridad social a las nuevas circunstancias. Gracias a IOS y IOPS por estar en Costa Rica, por participar en esta conferencia, por traernos sus enseñanzas. Así como el cambio de época nos ofrece problemas, la facilidad de la comunicación actual nos ofrece ventajas. Esa ignorancia que tenemos se hace menor cuando logramos conocer las experiencias y los buenos manejos de otros lugares. Gracias por estar aquí en Costa Rica. Y adelante, las reformas que hay que hacerlas. Lo reclaman la justicia social y nuestra fraternidad con el futuro. Muchas gracias.
Muchísimas gracias a nuestros panelistas, pero creo que es más que justo y merecido darle un nuevo aplauso a don Miguel, quien gestó toda esta reforma social con esa visión tan milenaria que tuvo años atrás y con todo el gran equipo de trabajo que él mencionó aquí, que lo ayudó a hacer esta realidad posible. Un fuerte aplauso, por favor, para don Miguel.